no contesta, y usted clamando. Pero es el amor de Dios que a veces nos arrincona ahí contra la cuerda, ¿verdad? Pero Él sabe lo que está haciendo. ¿Amén? Así que damos gracias al Señor y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que están padeciendo quebrantos de salud. Así que adelante en el nombre poderoso de Jesús. Así, hermanos, vamos a recibir al predicador de esta noche, el hermano Franklin Galdames. Así que abra su corazón, abra su vida. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es un gozo para mí una vez más poder saludarles desde este lugar y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Así que aquellos hermanos que por motivos, ¿verdad?, quizás de quebrantos de salud no están aquí, les mandamos un saludo hasta donde sea que se encuentren y esperamos que Dios ponga su mano de sanidad, como decía nuestro pastor, y los levante de cualquier sea la situación que están pasando. Porque saben, hermanos, hay poder en Dios. Y también, hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Precisamente, hermanos, de eso me gustaría hablar en esta noche. En las últimas semanas he estado meditando, pidiéndole al Señor que me enseñe a orar. ¿Sabe? Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a predicar, sino enséñanos a orar. Y así que en esta hora quiero hablar acerca de la necesidad de perseverar en la oración. No sabía qué iba primero, si enséñanos a orar o por qué tenemos que orar. Pero quiero en esta noche compartir eso que el Señor ha estado hablando a mi vida y espero que también les sea de bendición. Y sabe, hermano, tenemos necesidad de orar. Pero mire, la oración no es para torcer la mano de Dios, sino para confiar y descansar en la soberana voluntad de Dios. Mire, la oración no fue diseñada para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. Y nosotros a veces queremos torcerle la mano a Dios para que Dios nos dé lo que nosotros le pedimos, pero Dios en su soberana voluntad, Él sabe, como decía nuestro pastor, Él sabe que es mejor para nosotros. Así que la oración, hermanos, tampoco es para informar a Dios de algo que no sabe. Mire, Dios sabe todas las cosas. Dice la Biblia de que aún está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe. David entendía eso. Entonces, cuando nosotros oramos, no informamos a Dios de algo que Él no sepa. También dice la Biblia que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes, dice, de que nosotros se las pidamos. Entonces yo pensaba, bueno, si eso es así, entonces ¿por qué orar? Si Dios lo sabe todo ya, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué es necesario orar? Y es más, ¿por qué necesitamos orar una y otra vez por lo mismo? Si Dios lo sabe. ¿Acaso Dios no sabe todo, hermano? Entonces nosotros no informamos a Dios de nada. Tampoco podemos torcer el brazo a Dios con nuestras oraciones. Y sabe, Dios tampoco va a cambiar sus planes, porque Dios es perfecto y Él no cambia. Pero la oración sí cambia algo, y nos cambia a nosotros, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros deseos, cambia nuestro deleite. Entonces Dios responde las oraciones, hermano. Y debemos de saber que Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre responde de la misma manera. Mire, Dios siempre responde, pero no siempre responde de la misma manera. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera, aún no es tu tiempo. Y a veces Dios dice crece, aún no estás listo para eso que me estás pidiendo. Entonces Dios responde, claro que responde, pero no
no nos da lo que estamos pidiendo porque Él quiere tener nuestra atención. Hermano, ¿cuándo es que nosotros buscamos más a Dios? ¿No es cuando necesitamos? ¿No es cuando estamos pidiendo por algo que quizás nos está doliendo? Quizás por un hijo, quizás por un dolor que estamos pasando. Hermanos, en esos momentos buscamos más a Dios y a veces Dios no responde. Y nosotros quisiéramos que Dios nos quitara el dolor, pero ¿sabe qué? Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter que en sacarnos de la situación que estemos pasando. Y a veces nosotros nos cuesta entender eso porque queremos que Dios nos diga sí. Yo sé, yo también, yo digo, Señor, pero ¿por qué tengo que seguir orando si tú ya sabes eso que te estoy pidiendo? Hasta que Dios me mostraba y dice, es que yo estoy más interesado en cambiarte a ti que en cambiar tus circunstancias. Yo necesito que tu carácter sea transformado y por eso es que a veces Dios dice, espera, aún no. Necesitas crecer. Nuestras oraciones no siempre son contestadas con rapidez de acuerdo a nuestro calendario, porque Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter que en cambiar nuestras circunstancias. Sin embargo, mire, Dios nos anima, hermanos, a seguir orando con persistencia y con pasión, sin perder la fe y sin desmayar. Aunque Dios no nos conteste, nos anima a que sigamos buscando, que sigamos llamando, a que sigamos tocando. Y hay una historia en el Evangelio según San Lucas. Lucas 18 comienza con una parábola que ilustra, hermanos, este principio. Y esta es una historia de una mujer viuda que de ninguna manera está dispuesta a darse por vencida. Yo sé, esta historia la hemos leído, la hemos escuchado, pero ¿sabe? A veces ha sido mal interpretada esta historia. Porque pareciera que siempre se interpreta que nosotros debemos de ir delante de Dios hasta que lo cansemos. Y Dios diga, ok, ya me cansaste, ok, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Así como hacen nuestros hijos con nosotros, que vamos, papi, quiero esto, papi, dame esto, hasta que uno dice, ok, ya, ok, te lo voy a dar. Pero esa no es la enseñanza de esta historia. Así que le invito que abra su Biblia y que leamos estos versículos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Esta es una parábola. Una parábola, hermanos, es una historia con un punto, con una enseñanza. Me di la tarea, hermanos, de estudiar la parábola de Jesús. Y no sé cuántas estudié, pero sabe, ha sido de tanta bendición para mí poder estudiar estas historias y darme cuenta de cómo el maestro, nuestro maestro, usaba ilustraciones para enseñarnos cosas profundas. Y esta historia, que se trata de una mujer viuda que persiste, que no se da por vencido, tiene mucho que enseñarnos. Mire cómo dice, versículo 1 en adelante. Lucas 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola, mire, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la razón por la cual se la dio. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os dijo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe
en la tierra. Hermanos, la enseñanza de esta parábola está clara. Necesitamos orar siempre sin darnos por vencidos. Necesitamos perseverar en oración sin desanimar. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude y que nos aliente a que podamos perseverar en oración. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque en esta noche, Dios mío, tú nos reúnes para que podamos estudiar, Dios mío. Te pido, Dios amado, de que tú puedas hablarnos a nuestro corazón, Señor. Te pido, Dios mío, que nos animes, Señor, a seguir perseverando en oración. Te pedimos, Dios mío, que animes a aquellos, Señor, que están en sus casas, Dios mío. Donde sea que esta transmisión llegue, amado Dios, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Anímanos, Dios mío, fortalécenos. Oh, amado Dios, háblanos, Señor, instrúyenos. Necesitamos, Señor, aprender, Dios mío, de ti. Necesitamos, Señor, de tus fuerzas. Necesitamos, Señor, aprender a perseverar, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Así que esta historia se trata acerca de una viuda. Y miren lo que dice el versículo 1. Dice el Señor que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la razón, este es el punto por el cual Jesús le dio esta parábola. Y constantemente, hermano, nosotros fallamos en la oración porque nos desanimamos fácilmente. Y de verdad, mire, es fácil desmayar en la oración porque es un trabajo duro. Requiere de mucha disciplina. Y si hay algo que nos cuesta a nosotros, hermanos, a todos en general, es tener disciplina. Empezamos algo y nos cuesta permanecer. Y si hay algo que es difícil, es permanecer en oración. No solamente porque necesitamos disciplina, sino porque el diablo odia la oración. Y él se opone para que nosotros oremos. Ahora imagínense, si perseverar en algo, por ejemplo, en hacer ejercicio, es difícil, y el diablo no se opone a eso. Ahora imagínense cuando nosotros queremos perseverar en oración y tenemos un oponente que está deteniéndonos para que nosotros no avancemos. Es difícil perseverar en la oración y es fácil desmayar porque se requiere de disciplina. Y la disciplina nos cuesta a todos. Es fácil desmayar en la oración porque a veces no vemos la respuesta. Y cuando no vemos resultados, fácilmente nos desanimamos. Es fácil desmayar en la oración porque no siempre estamos convencidos de la realidad del poder que hay en la oración. Ahora, permítame aclarar algo. No es que el poder está en la oración, porque es cierto, nosotros hasta cantamos un coro que dice: el poder del cristiano está en la oración. Y mire, déjeme decirle algo, no hay ningún poder en la oración. El poder está en Dios. Y es a través de la oración que nosotros podemos llegar al Todopoderoso. Pero no es la oración en sí la que tiene el poder, porque la gente ora. Oran a los santos, oran a Buda, oran a Mahoma, y esas oraciones no tienen poder, porque el poder está en Dios. Pero es a través de la oración que nosotros podemos acceder al Todopoderoso. Entonces, no es la oración el que tiene poder, sino Dios es el que tiene poder. Pero Dios nos dio la oración para que a través de eso podamos acceder a Él y pedirle a nuestro Padre que está en los cielos. Así que el poder no está en la oración, sino que la oración es el medio que usamos para llegar al que tiene el poder. ¿Verdad? Ahora, miren lo que sigue diciendo, miren la ilustración que el Señor da acerca de perseverar, acerca de ser constantes, de no desanimarnos.
En el versículo 2 dice el Señor, después de haber dejado claro que el punto de esta historia es no desmayar en oración, Él dice la historia que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Este hombre descrito aquí era un juez malo y duro de corazón, sin embargo al final fue derrotado por la insistencia de una pobre viuda. ¿Sabe? Este hombre era malo, este hombre era injusto, pero ¿sabe quién lo derrotó? Una viuda pobre, que no tenía nada ni tenía ningún poder, lo derrotó por su insistencia. Dice el versículo 3 que había también en aquella ciudad, dice, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Mire, esta mujer representa a los débiles, a los desamparados, a los pobres, a los necesitados, a los que claman a Dios día y noche. Dice que esa mujer llegaba delante de este hombre malo y le decía, hazme justicia de mi adversario. No se daba por vencido, esa mujer era perseverante, era insistente. Luego en el versículo 4 y 5 dice, y él, este hombre malo, dice, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, escucha lo que dijo, aunque ni temo a Dios, ni me importa la gente, dijo, le voy a ayudar. No vaya a ser, dijo, que después de venir una y otra vez me agote la paciencia. Este hombre no lo hizo porque estaba interesado en ayudar a esa mujer. Este juez injusto respondió de mala gana la petición de la mujer. Pero sabe, hermano, Dios no es así. Dios no es así. Y Jesús no dio esta historia para comparar a Dios con este juez malo, sino que dio esta parábola para contrastar, para ver la diferencia que hay entre Dios, que es un Dios bueno, y este juez, que es un juez malo, que no le importa a la gente, que no le importaba a la viuda, que no le importaba a nadie, no tenía respeto a Dios, ni tenía respeto a la gente. No le importaba a la gente. Pero ¿sabe? Jesús dice que ese juez así de malo y de duro fue vencido por una simple viuda. Ahora, lo que el Señor hace aquí es contrastar, es marcar la diferencia que hay entre este hombre malo y Dios. Así que hay varias diferencias que podemos resaltar en esta historia. Y por ejemplo, hermanos, por mencionar algunas, miren, este era un juez malo. Nuestro Dios es un juez justo y maravilloso. Ahora, otro es que el juez no tenía ningún interés personal por la viuda. Dios ama y se preocupa por aquellos que le oran. ¿O no es así, hermano? Nosotros no tenemos que convencer a Dios para que nos ayude. ¿Sabe? Dice la Biblia que Él se deleita en hacer misericordia. La Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cristo dijo, el que viene a mí yo no lo voy a echar fuera. Nosotros no tenemos que convencer a Dios para que nos ayude, pero este juez no tenía ningún interés por esa persona. No le importaba la viuda. Este juez, otro contraste que podemos resaltar de esta historia es que el juez contestó la petición de la viuda por puro interés propio. Pero sabe, Dios se deleita, como le decía, en hacer misericordia. ¿Sabe, hermanos? Esta mujer aquí era una viuda. ¿Y sabe nosotros cómo somos llamados en la Biblia? ¿Cómo somos comparados nosotros para Dios? Dice que nosotros somos la novia de Cristo. No somos viudas ni somos gente desconocida, somos su novia. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, que es nuestro Padre, y nos acercamos como la novia de Cristo, ¿sabe? Él nos escucha y Él quiere ayudarnos. Esta mujer era una viuda. Nosotros somos la novia de Cristo. La viuda iba a un tribunal humano donde el juez era un hombre malo. Pero ¿sabe? La Biblia dice que nosotros cada vez
que oramos, nos acercamos ¿a dónde? Al trono de gracia, al trono de misericordia. No nos acercamos a un juez malo, sino que nos acercamos a un juez bueno, que quiere ayudarnos. Mire, este juez era un hombre desconocido, pero nosotros oramos ¿a quién? A nuestro Padre. No es desconocido, es nuestro Padre. Cuando nosotros oramos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. No nos acercamos a ningún desconocido, sino que nos acercamos a ese Dios que es nuestro Padre y que quiere ayudarnos y que es bueno y que es maravilloso y que nos tiende sus manos cada vez que nosotros buscamos su ayuda. Ahora, esa es la enseñanza que el Señor quiere sacar. Eso es el contraste. Dice: este hombre era malo, Dios es bueno. Este era un juez injusto, Dios es justo. Ahora, en el versículo 7 dice Jesús, a manera de pregunta: ¿y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Será que Dios, hermano, no nos responderá cuando nosotros clamamos a Él? Y la respuesta es sí. Dios hará justicia y responderá a su pueblo y le dará la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Él ha prometido hacerlo. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor mismo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. Y Dios no miente. Dios ha prometido ayudarnos cada vez que nosotros vamos al trono de la gracia. Y sabe, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. ¿Y qué es lo que alcanzamos ahí? ¿Juicio? No, alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Porque Dios se complace en darnos misericordia. Cada vez que nosotros pedimos, no nos acercamos a un Dios malo, nos acercamos a un Padre amoroso que quiere ayudarnos, que está allí para escucharnos. Ahora, fíjese la conclusión de Jesús después de esta historia. Él dice en el versículo 8, Jesús concluye la historia de esta manera, dice, haciendo una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta parece extraña después de la historia que él ha contado, pero Jesús, refiriéndose a él mismo, dice: pero cuando yo regrese, aún habrá gente que me cree. Dice: cuando yo regrese, aún habrá gente que ore, que cree en mí todavía. Y esa es una aplicación al regreso del Señor. Y él pregunta: ¿será que a mi regreso todavía habrá gente que me ora? Mire, muchas veces nosotros escuchamos predicadores que dicen que en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y que en los postreros tiempos dice que muchos apostatarán de la fe, porque van a escuchar a doctrina de demonios. Dice que en los últimos tiempos, a causa de que la maldad se multiplique, el amor de muchos se enfriará. Hermano, y este versículo tiene una gran aplicación para nuestros días. Esto precisamente es lo que estamos pasando. La maldad se ha multiplicado alrededor del mundo. ¿Y qué ha pasado? El amor de muchos se ha enfriado. ¿No es así? Mire cómo están las iglesias. ¿Por qué será? La gente se ha desanimado. ¿Y sabe por qué se han desanimado? Porque han dejado de orar. Y si nosotros dejamos de orar, nos desanimamos. Pablo dice: no se preocupen por nada. En cambio, dice él, oren por todo. O sea que para no preocuparnos por nada, la clave es orar por todo. Porque cuando nosotros oramos a Dios por todo, simplemente decimos: Señor, he hecho toda, como cantábamos, he hecho toda mi ansiedad sobre ti. Ahí están mis cargas, Señor. No es que no tengamos cargas, pero sabe, hay aliento en la oración porque el Señor nos sostiene. Mire lo que está pasando alrededor del mundo.
la maldad se ha multiplicado, ¿sí o no? ¿Y qué ha pasado con el amor de muchos de nosotros, de mucha iglesia? Muchos hermanos, muchas personas se han desanimado. Y sabe, nosotros debemos de tomar en serio la exhortación del Señor, porque también podemos desanimarnos, también podemos desmayar si no perseveramos en la oración. Porque Satanás se ha levantado en contra de la iglesia. Y sabe, está haciendo estragos y ha desanimado a muchos. Mire, dése cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. La maldad se ha multiplicado. Y el Señor dice, ¿será que va a haber gente todavía que cree en mí cuando yo regrese? Y esto nos dice que la venida del Señor está cerca. Y que ahora más que nunca, hermanos, debemos de considerar y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos va a sostener. Necesitamos aprender a depender de Dios en la oración. ¿Sabe? Jesucristo nos comparó a nosotros con los pámpanos, con unas ramitas que estaban unidas a la vid. Y eso enseña que nosotros dependemos de Él en todo tiempo. Separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Así que, hermanos, a manera de aplicación, porque mire, ese reloj sigue corriendo rápido, a manera de aplicación, podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué necesitamos orar siempre sin desmayar? ¿Por qué? Y yo anoté por lo menos 6 cosas, creo, aquí, por las cuales nosotros necesitamos orar siempre sin desmayar. Y en primer lugar, necesitamos orar sin desmayar porque somos débiles. ¿O no es así? ¿Y sabe qué? Reconocer que somos débiles está bien. Porque Pablo dijo que cuando era débil, entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los débiles? Buscan ayuda. Van a Dios, y cuando vamos a Dios somos fuertes. ¿Sabe qué dijo Jesús? En Marcos 14:38 dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Somos débiles, pero está bien reconocer que somos débiles. Pero que esa debilidad nos lleve a Cristo, para que entonces seamos fuertes, como dice Pablo. Porque cuando somos débiles, entonces podemos ser fuertes. No por nuestra fuerza, sino por las fuerzas de Dios. En segundo lugar, necesitamos orar sin desmayar porque Dios ha diseñado la oración para que aprendamos a depender de Él. Mire, orar no es otra cosa que decir: Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Eso es orar. Ahora, nosotros podemos decir esa frase de muchas maneras. Pero orar no es otra cosa que decir: Señor, separado de ti nada soy, separado de ti nada puedo hacer, simplemente ayúdame a permanecer en ti. Eso es orar. Y la oración fue diseñada para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Entonces, hermanos, ser débil está bien. Reconocer que somos débiles está bien, porque eso nos va a hacer dependientes de Dios, no de nosotros. Porque la carne es débil. Nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Y Él quiere ayudarnos. Y Él ha prometido ayudarnos. Por eso precisamente necesitamos permanecer en oración, porque Dios diseñó la oración para sostenernos en tiempos de dificultad. En tercer lugar, necesitamos orar sin desmayar porque la oración le da gloria a Dios. ¿Sabía usted eso? La oración le da gloria a Dios. Dijo Jesús en Juan 14:13, dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre, dijo, sea glorificado en mí. ¿Sabe por qué el Señor nos responde nuestras oraciones? Para que el Padre sea glorificado.
El salmista dice en el Salmo 50:15, invócame, dice, en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Sabe? Cuando nosotros invocamos al Señor y pedimos ayuda, Él nos libra. ¿Y sabe luego qué hacemos nosotros? Glorificamos a Dios y le damos gracias. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos para orar como iglesia y vemos que Dios responde las oraciones, le damos más gloria a Dios porque somos muchos los que nos unimos para pedir al Señor e invocamos al Señor. Él nos libró y nos ayudó y luego nosotros le damos honra a Él y le decimos gracias, Señor. La oración honra a Dios. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros aprendamos a perseverar, a depender de la oración, porque quien recibe la gloria es Él. ¿A quién le damos la gloria cuando el Señor responde nuestras oraciones? Cuando oramos por un enfermo, el Señor nos sana. ¿A quién le damos gracias? Le damos la gloria a Dios y le decimos, Señor, gracias, tú lo hiciste. Y Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos el beneficio. Entonces, necesitamos orar sin desmayar porque la oración glorifica a Dios. ¿Saben, hermanos? Entre más nosotros oramos, más entendemos. Y miren, una de las cosas que yo he notado es que entre más aprendemos cómo orar, nuestras prioridades también van cambiando. Y nuestras oraciones van cambiando. Dejamos de pedir y empezamos, Señor, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Y empezamos a pedir que el nombre del Señor sea glorificado. Que el plan de Dios se haga. Que su voluntad se establezca. Y luego empezamos a pedir para nosotros. Eso ocurre cuando nosotros aprendemos a orar en la Biblia, aprendemos las Escrituras y nos damos cuenta que en la oración hay prioridades. El Señor dijo, cuando oren, oren así. Y le dio un orden de cómo orar. Ora primero para que el nombre del Señor sea conocido y sea glorificado. Y luego, ora para que su plan se cumpla. Y para que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y luego, pide por tus necesidades. Dios cambia, hermanos, las prioridades y cambia la manera de pensar. ¿Sabe, hermano, también por qué necesitamos perseverar en la oración sin desmayar? Porque Dios a través de la oración cambia nuestras motivaciones. ¿Sabe qué dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3? En la Nueva Versión Internacional dice, no tienen porque no piden. Y luego dice, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para gastar en sus propias pasiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, nos damos cuenta que a veces pedimos y pedimos mal. Y claro, no recibimos nada porque pedimos, pero pedimos mal. Y Dios, a través de sostener nuestra oración, a través de decirnos no, todavía no, Él está cambiando las intenciones que hay en nuestro corazón. Porque sabe, cuando nosotros oramos a Dios, Dios no nomás escucha nuestra petición, Él conoce la intención con la cual nosotros hacemos esa petición. ¿Por qué creen que Dios a veces dice no? Porque Él sabe cuál es la intención que hay en nuestro corazón. Y Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar y piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, cuando nosotros permanecemos orando y el Señor no nos responde, ¿sabe qué está haciendo Él? Nos está cambiando. Está cambiando nuestras prioridades, está cambiando nuestras emociones, está cambiando nuestros deseos. Así que necesitamos orar sin desmayar, porque la oración también cambia nuestro deleite. Y sabe, si hay algo que el Señor quiere, hermanos,
es contestar nuestras peticiones. Mira este versículo maravilloso que se encuentra en Salmos 37:4. Y este versículo es hermoso. Pero sabes, si no lo entendemos bien, podemos llegar a una conclusión errada. Mire lo que dice el versículo. Dice, deleítate. Escucha la primera parte. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe? Dios quiere contestar las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque nosotros no nos hemos aprendido a deleitar en Él. Pero cuando nosotros aprendemos a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, entonces pedimos, pero cuando pedimos, pedimos bien. Pedimos para la gloria de Dios y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Pero antes de que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, porque mire, Dios nos hace un bien, de verdad nos hace un bien al no responder todas las peticiones que nosotros hacemos. Es como que nosotros le diéramos todo lo que nuestros hijos piden. Les haríamos un mal. Un niño de 10 años no está capacitado para manejar. Y aunque él le pide un carro, usted no se lo puede dar, porque le haría un mal. Entonces Dios conoce cuál es el deleite de nuestro corazón. Él conoce cuáles son las intenciones con las cuales pedimos. Y a veces dice, no, aún no. Pero Él quiere contestar las peticiones de nuestro corazón. Pero antes de eso Él dice, deleítate en mí. Deleítate en mí y yo responderé las peticiones de tu corazón. Porque si alguna cosa, dice la Biblia, pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace, Él lo da. Él lo hace, hermano, porque Él quiere contestar las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabe por qué también? Y por último, ¿por qué necesitamos orar sin desmayar? Porque Dios ha prometido responder. Él ha prometido responder. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13, después de enseñarles a sus discípulos a orar y después de contarles una parábola también, la cual lo vamos a leer por el tiempo, pero cuando llegue a su casa, lea y vea lo que dice, porque esta es otra parábola que el Señor contó para enseñarles a sus discípulos a perseverar en oración. Y después de eso, Él dice en el versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Ahora pregunta el Señor, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, dice él, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hermano, yo no creo que usted sea capaz de darle un escorpión a su hijo si él le pide comida. ¿Para qué no? ¿Sabe qué dice Dios? Ustedes son malos. Y siendo malos, dice, dan buenas cosas a sus hijos. Y luego dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ahora, cuando nosotros leemos aquí que el Señor nos dará el Espíritu Santo, está diciendo que Él nos dará la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Porque sabe, hay veces que nosotros no sabemos orar y le decimos, Señor, dame tu Espíritu. Mientras que la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, todo verdadero cristiano es templo y morada del Espíritu. El Espíritu Santo vive dentro de esa persona. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, dame de tu Espíritu, no le estamos diciendo, Señor, hazme nacer de nuevo, sino dame la llenura de tu Espíritu Santo para poder vivir
de acuerdo a tu voluntad. Y Él dice que Él nos dará el Espíritu Santo, nos dará de su Espíritu cada vez que nosotros vengamos y le pedamos para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. No es que le pedimos que nos dé el Espíritu Santo como sello, porque nosotros fuimos sellados con el don del Espíritu Santo cuando creímos, cuando nacimos de nuevo. Todo cristiano es portador del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, que mire, donde sea que usted vaya, Dios va a ir con usted. No nomás aquí. No, Dios está dentro de usted. Y Él clama dentro de nosotros, Abba Padre, muchas veces. Mire, hay veces que yo he ido manejando ahí a solas y hablando con Dios y de repente empiezo a llorar y empiezo a sentir la presencia del Señor y estoy solo. No están 2 ni 3, estoy solo. Pero no estoy solo porque Dios está dentro de mí. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Entonces cuando nosotros le pedimos al Señor, dame tu Espíritu Santo, le decimos, Señor, lléname de ti, sáciame de ti. Quiero que mi alma esté saciada, dame de beber de esa agua viva que quita la sed de mi alma. Sáciame para no andar buscando nada más afuera. Que tú seas mi deleite. Y cuando nos deleitamos en el Señor, empezamos a pedir diferente. ¿Y sabe qué? Empezamos a ver que Dios responde. Porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿Dios ha prometido responder? Claro que sí. ¿Será que Dios responde, hermano? Pero ¿sabe? No siempre responde de la misma manera. Así que no creamos que cuando le oramos a Dios y Dios nos responde de acuerdo a lo que nosotros pensamos es porque Dios no escuchó. No, Dios sí escuchó. Nomás que cuando mi petición no es correcta, Dios dice no. Y es una respuesta, Dios habló. Pero dijo no. Pablo le pidió al Señor, Señor, quítame este aguijón de mi carne. Le dijo 3 veces la misma petición. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Dijo, no te lo voy a quitar. Pero ¿sabes qué voy a hacer, Pablo? Te voy a dar gracia para que aguantes. Y Pablo luego entendió que a través de ese aguijón el Señor lo mantenía humilde. Y sabe, Dios a veces no nos quita lo que estamos pasando porque Él dice no, porque a través de eso yo te voy a mantener humilde. Y dice no. Cuando mi motivación no es correcta, Dios dice, crece. No estás listo para eso. Porque hay veces que pedimos y pedimos mal y Dios nos lo da. Y no está diciendo no, sino que dice, crece. Aún no estás capacitado para eso. Espera. Cuando el tiempo no es el correcto, Dios dice, espera. Aún no, viene en camino, pero todavía no es el tiempo. Sigue orando, sigue perseverando, sigue clamando, sigue llamando, sigue buscando. Porque el que busca hay. Y al que toca, se le abre. Dice, sigue orando con persistencia. ¿Cuántos años a veces, hermanos, ha tardado para que Dios nos conteste en oración? ¿Y será que Dios no le escuchó? ¿O será que tenemos que seguirle repitiendo al Señor lo mismo hasta que lo cansemos y Dios diga, ok, ya basta? Ya te escuché, ok, te lo voy a dar. No, Dios no obra así, hermanos. Él está obrando en nuestro corazón y nosotros después nos damos cuenta de que Dios transformó nuestro carácter a través de mantenernos esperando. ¿Sabe? Pero cuando mi petición es correcta, mi motivación es correcta y el tiempo de Dios es correcto, entonces Dios dice, sí, ahora sí. Ahora Dios responde, pero no siempre responde de la misma manera. ¿Sabe lo que sí somos llamados a hacer? A perseverar en oración. Porque Dios, hermanos, que es un Dios bueno y misericordioso, sabe cuál es lo mejor para nosotros. He escuchado, hermanos, que han tenido una petición por años, por papeles de migración, hasta que el Señor responde. Pero ¿qué hizo Dios en ese proceso? ¿Cuál es el cambio que Dios produjo en nosotros?
Yo no sé cuántos años usted tiene orando por algo y Dios todavía no le ha respondido. Pero sabe, a través de esa espera el Señor está cambiando nuestros deseos, está cambiando nuestras motivaciones, está cambiando mi deleite, está cambiando mis prioridades. Y de repente nosotros empezamos a orar diferente. Ya no como sino empezamos a orar diferente. Porque Dios ha estado obrando en nosotros. Así que el consejo que el Señor nos da en esta noche es que perseveremos en la oración. Amén. No importa, hermanos, si el Señor no nos contesta, ¿sabe? Sigamos orando. Porque Dios nos sostiene a través de la oración. La oración es el medio que Dios dejó para que nosotros no desmayemos. La Biblia dice que nosotros debemos perseverar hasta el fin. Y sabe, la única manera de perseverar hasta el fin es depender de Dios. Quiere depender de sus fuerzas, ¿sabe? Se le van a cansar. Pero si nosotros dependemos de Dios, vamos a perseverar hasta el fin. Gloria a Dios. Porque poderoso es Dios para sostenernos sin caer y presentarnos delante de su trono. Y Él lo va a hacer. Él dijo que quien empezó la buena obra la va a terminar. ¿Sabe cómo lo hace? Usa la oración, usa su palabra, nos cambia la mente, nos enseña a orar y luego dice, permanece orando. No te des por vencido, no te desanimes, porque yo estoy contigo. He escuchado tu oración, espera, sigue orando, porque viene. Porque Dios, hermanos, es bueno y Él quiere darnos las peticiones que hay en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nosotros aprendamos a deleitarnos en Él. ¿Por qué no se pone de pie y oramos al Señor y le pedimos que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos anime, que de alguna manera, hermanos, podamos proponernos estar aquí el día de oración, orar en nuestras casas? ¿Sabe? Es difícil orar, porque se requiere disciplina, pero no es imposible, porque Dios ha prometido ayudarnos. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y le damos gracias, Padre? Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Le damos gracias, Dios mío, porque hasta este momento, Señor, tú nos has dado las fuerzas. Hemos sido débiles, Señor, pero en nuestra debilidad hemos corrido a ti, Señor. Y quizás hemos estado a punto, Dios mío, de tirar la toalla, Señor. Pero has venido tú, Dios mío, nos has levantado, nos has recordado tu palabra. Señor, hazlo, Dios mío, con este remanente, Señor amado. Este pueblo, Dios mío, que se reúne para orar, Señor. Este remanente que tú tienes en este lugar, Dios mío. Agrega más y más, Dios mío, aquellos que quizás están desanimados, Señor. Que quizás, Dios mío, han perdido ese anhelo, Señor, esa perseverancia. Que tu Espíritu Santo venga, Dios mío, y nos anime, nos sostenga. Oh, que aprendamos a pedir, Dios mío. Eso es todo lo que tenemos que hacer, Señor, pedir. Pedir a ti, Señor, y tú responderás. Tú lo prometiste, Señor. Lo que tenemos que hacer es buscar, Señor, y te encontraremos. Tocar, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias, Dios amado, porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias por tu pueblo, Dios mío. Gracias por aquellos, Señor, que nos